Todos, buenas noches o buenas tardes, buena semana para todos. Esperemos y empecemos una semana siempre con Besorot Tovot, que tengamos Beriut y Taná, una salud cada vez más fortalecida y que podamos superar, por favor de Dios, en mérito de nuestro estudio, también las adversidades que presentan las enfermedades derivadas de esta pandemia. De todo, estudiamos ley para la refuá shlema del Rab Israel Asher Ben Hayasana, que cada uno le envía refuá shlema, y de nuestro querido Moshe Michel Ben Mercedes, que cada uno le envía refuá shlema. Muy bien, muy bienvenidos y bienvenidas. Estamos culminando el capítulo quinto del Tratado de Eruvin. En este caso estamos hablando acerca de cómo se logra eventualmente establecer a veces un punto de conexión común con los pasajes comunicantes con los patios que a su vez albergaban las casas. Nos dice la halajá número 18, Maboy Shetzido Ejad Goim, Shetzido Ejad Israelim, cuando tenemos un pasaje, ¿no?, que comunica, como mostrábamos la semana pasada, los patios, cuando tenemos un pasaje que tiene gentiles viviendo en los patios en un lado y judíos viviendo en los patios en el otro lado, Beayu Halonot Petujot Mechatzer Lechatzer Shel Israel, y hay ventanas que se abren desde cada uno de los patios en los que los judíos viven para el otro, Be'arbu Kulan Derech HaHalonot, aunque establecieron el Eruv a través de las ventanas, Afalpi Shenasu Keanshei Bait Echad, y por lo tanto, al hacer el eruv a través de las ventanas abiertas, es como que están unidos como miembros de una sola casa, umutarim leotziu leachnis derech hajalonot, y tienen la posibilidad de traspasar o pasar objetos hacia y desde un patio a otro a través de las ventanas, dice Rambam, Arei elu asurim leishtamesh b'maboy, pero así todo, quedaban entonces, tienen prohibido usar el camino, el Maboy, Asurim Leishtamesh Maboy, tienen prohibido pasar, utilizar el pasaje del cual estamos hablando, Derech Petahim, a través de las puertas, eventualmente, del pasaje, Adche Iskeru Minagoim, hasta que ellos alquilen los dominios de los gentiles para Shabbat. She'en Rabim Naasim Keyahid Bemakom Goy, porque los Rabim, quiere decir, cuando estamos hablando de un grupo mayoritario, aunque sean más que, no se transforman, eventualmente no pueden ser considerados como una sola entidad cuando hay gentiles que también están incorporados en ese patio. Y entonces aquí la importancia que tenemos que lograr, obviamente, transformar la propiedad en una propiedad única, nos dice el Rambam, para poder transportar en el tiempo de Shabbat. Keitzad mishtatfim b'medina. La pregunta es, ¿cómo se hace un shituf en una ciudad? En Medina, para que ustedes sepan, en el lenguaje de la Mishnah, que también lo utiliza nuestro sabio Rambam, cuando hablamos de Medina, hablamos de el nombre de, no de país, sino de ciudad. ¿Cómo se hace un shituf? La pregunta que hace el Rambam en la halajá número 19 es cómo se hace el shituf de una ciudad. Y explican los comentaristas del Rambam, esto se refiere en particular a una ciudad rodeada por una muralla que tiene puertas. Sí, una muralla que la rodea y esa muralla tiene puertas de acceso, porque de esta manera es un dominio privado según la Torá. Otras autoridades, y estas son las opiniones aceptadas por muchos hoy en día, aceptan la posibilidad de que una ciudad esté rodeada por un eruv que consiste en cables o cuerdas que forman un muro imaginario. La aceptabilidad de tal recinto se discute, ¿no es cierto?, como estudiamos ya en Ilhot Shabbat. Esa es la realidad del eruv hoy en día. Entonces,
Si ustedes tienen una ciudad rodeada por una muralla y tiene puertas, todo lo que está dentro se transforma en un dominio mismo. O sea, no hay dominio público y dominio privado. Entonces, hoy en día la extensión, es lo que explican los comentaristas de Rambam, es la extensión de lo que es el Eruv, que se hace a través de lo que fuera un muro imaginario, ¿no? A través de cables o cuerdas, como estuvimos estudiando, y ahora pregunta el Rambam. ¿Cómo se hace un shituf en una ciudad? En realidad, dice Rambam, cada patio debe establecer un eruv, como estudiamos, para sí mismo. Shelole shakeach atinokot, claro, para que los niños, recuerdan, no olviden las leyes del eruv. Si no, les vamos a provocar a ellos que se olviden. Cuando sean grandes y tengan que vivir en otra localidad, tal vez ellos no recuerden que en sus casas se hacía eruv. ואחר כך משתתפים כל אנשי המדינה כדרך שמשתתפים במבוי. Entonces después los habitantes de esa ciudad se juntan en un shituf, en una asociación, como estudiábamos, de la misma manera que se establece un shituf para un pasaje en común. Recordábamos el pasaje que teníamos y que se abrían para ambas márgenes patios con casas, ¿verdad? Muy bien, entonces el shituf es asociarse en ese lugar. Veim Aitá, a Medina Kinyan la Yahid. Ahora, si la ciudad alguna vez fue propiedad de un solo individuo, como podía ser en la época de los terratenientes o de lo que fuera, cuando los judíos vivían en Europa, ¿sí? Dice, Afilunas Naset Shel Rabim, dice, incluso, aunque si más tarde se convirtió en propiedad de muchos individuos, Mishtatfim Kulam Shituf Echad. Es posible que todos los habitantes se unan en un solo shituf, a pesar de que después hay muchos, ¿no? Mishtatfim kulam shituf echad. Todos hacen un solo shituf, vitaltelu bechol hamedina. Y se les va a permitir de transportar en toda la ciudad. Es decir, en contraste con lo que vamos a estudiar en la próxima alajá, no es necesario establecer un área determinada fuera del Eruv. Rambam dice, aunque hubiera sido de uno y después fue de muchos, se puede hacer un shituf, se puede hacer una asociación, y por cierto, pueden transportar dentro de la ciudad. Vejen, y Maitash el Rabim, Peyesh la Peta Jehad, la otra posibilidad es que si la ciudad era propiedad de la mayoría, en forma colectiva. Veyesh la peta jehad, y si tiene una sola entrada, como la ciudad amurallada, mistatfim kulam shituf echad. Todos los habitantes pueden unirse en un solo shituf, en una sola asociación. ¿Por qué? Porque la ciudad tiene una sola entrada. Entonces no se parece a un dominio público y la posibilidad de que la gente desarrolle un concepto erróneo es mucho menor. Por lo tanto, la Mishnah Brura dice no es necesaria ninguna medida adicional. Bien, entonces esto es lo que nos enseña la halajá número 19. Aval, pero, dice la halajá número 20, y Maitash al Rabim, si por el contrario una ciudad se construyó originalmente como propiedad de muchas personas. Bien, y esta es la siguiente alajá, donde estudiamos obviamente cuál es la diferencia con la que mencionamos anterior. Pero si originalmente se construyó como propiedad de muchas personas, Beyeshla Shene Petahim, y tiene dos puertas, dos aberturas, que son utilizadas por los habitantes para entrar y salir, Nichnasim Bazé, Beyotzim Bazé, tiene dos puertas. Una puerta por la cual se entra, una puerta por la cual se sale. Afir una Aset Yahid, inclusive, dice si esta se torna en una ciudad de un individuo, en Mearbim et Kula. Entonces, dice el Rambam, dice, es posible que la ciudad entera no esté incluida en el Eruv. ¿Por qué?
Dice, en me'arevim et kula, el amanijim mimena makom ejat. Lo que se hace es dejar una parte de la ciudad, afilo bait ejat, dejar una casa, dejatzet ejat, en un patio, un mishtatfim asher. Quiere decir, se aparta una casa y un patio en particular, o una casa y un patio. Una casa de un patio, en este caso, perdón. Un mishtatfim asher. Y hacen un shituf, asocian a todo el resto. Y entonces, Ihiyu elo amishtatfim kulam mutarim, dejó la Medina. Juz meotom makom sheshieru. Entonces, todos los que van a hacer el shituf, todos los que se van a asociar, van a tener permitido transportar en todo la ciudad, menos en el lugar que se quedó apartado. ¿Está bien? O sea que en el lugar que quedó apartado no se puede transportar. Be'iyu, otan anisharim, mutarim bimkomam bashituf sheosim leatzmam. Entonces todas las personas que van a quedar en el shituf se les permite transportar por toda la ciudad con respecto entonces al lugar que quedó apartado. Y si hay muchas personas, ¿no es cierto? Dice, si quedaron muchas personas, entonces viviendo en el lugar que se apartó, se les permite llevar en ese lugar, se hacen, obviamente, entre ellos, Imayu a Meshoarim Rabim, Basurim Ritaltel Bishear Kola Medina. Quiere decir que eventualmente pueden entonces hacer un eruv para los propios que están viviendo en ese lugar, pero pueden transportar en ese lugar apartado, pero no pueden transportar en todo el resto de la ciudad. O sea, es una excepción que el Ramban maneja en este caso. No agrega sino simplemente la idea de que hay dos puertas y por lo tanto por una se sale y por otra se entra, y entonces no se puede hacer todo el eruv del lugar, porque hay dos lugares que son ya diferentes, ¿no es cierto? Ahora vemos la halajá que viene, que lo explica. Pedabar de mishum hekerhu. Y esto fue instituido, dice Rambam, para hacer una distinción. Que deje de ushe aeruv y tirla em letaltel bimdina zoshe rabim bokeaim ba. Dice, esto fue hecho para que establecer un heker. Heker es que sea distinguido, que sea distintivo, para que los habitantes sepan que el Eruv hizo posible el transportar en esa gran ciudad por la que pasa mucha gente. Sherabim Bokeim Ba. Bokeim quiere decir muchas personas la transitan, ¿sí? Porque la ciudad es tan grande que se asemeja a un dominio público. Y entonces, dado que la ciudad se asemeja a un dominio público, permitir que las personas carguen podría crear un error. A menos, como dijimos, que se apartase una parte de la ciudad, entonces es posible que algunos pierdan por completo el conocimiento de la prohibición de llevar. Entonces, en ese caso dice, se hizo todo esto ¿para qué? Para que haya una distinción, para que los habitantes sepan que el Eruv hizo posible el transporte en esta gran ciudad por la que pasa mucha gente. Dice, ¿por qué? Porque van a ver que ese lugar que quedó apartado, ese patio y esa casa de ese patio, que no se juntaba, o que no se juntó con el shituf, quiere decir que no formó parte del espacio asociado para transportar, entonces cada individuo, cada grupo de individuos, mejor dicho, los habitantes de la ciudad y los habitantes del área que fue apartada, tendrán su área separada. Entonces, los que de adentro de la ciudad van a poder transportar y los de adentro del lugar apartado también. Medina Shel Rabim, nos dice el Lejano 22, cuando una ciudad, 22, pertenece a muchos individuos. Y dice, y es la peta jejad de Sulam de Makom Ejad. Tiene una entrada en un lugar y tiene una escalera, un sulam, ¿no es cierto? En otro lugar, la escalera en el sentido que se podría utilizar para entrar y salir.
también, ¿no es cierto? O sea que la escalera puede tener, dice Maran Shulchan Aruch, una escalera o varias escaleras. En este caso, ¿qué pasaría? Me'arvim et kula ve'inat tzricha shiur. Este caso de ciudad es una ciudad que pertenece a muchos individuos, que tiene una entrada por un lado y otra escalera que podría usarse para entrar o salir en otro lugar, ¿no? O sea, en el muro de la ciudad, por ejemplo, es posible incluir la ciudad entera en el Eruv. O sea que no es necesario en este caso reservar ninguna porción o ningún apartado de la ciudad. ¿Por qué? Porque dice el Rambam, "She'ein sulam shebachomah hashub kepetach", porque la escalera que está apoyada en la muralla de la ciudad no se considera como una puerta de acceso. Es una escalera. Se puede entrar o salir, pero no se considera, ¿no es cierto?, como una entrada. Entonces, cuando se la considera como entrada, por supuesto que tenemos otros criterios para actuar. Eh, muy bien, entonces, Batim, Shemanijim Otan Shiur, nos habla ahora que las casas que han quedado Shiur, o sea, quedaron por fuera, apartadas, ¿no? Y entonces están apartadas, esa casa en ese patio está fuera de lo que es el Shituf, el punto que contacta a todos los demás, la asociación. Entonces dicen, Batim shemanijim otam shiur, aquellas casas que quedan apartadas, afalpi sheinam petujim laim, dicen, no necesitan, y a pesar de que no están mirando, no están abiertas a la ciudad, el ajoreem la irupneem la hutz, sino que están dando la espalda, comillas, a la ciudad y su frente está dada hacia el exterior, las casas, o simotam sheur, esas casas pueden ser designadas como las casas que están realmente apartadas, ume'arbim et asher, y luego se establece el eruv para el resto de la ciudad. Muy bien, así es como Rambam nos lleva a la anteúltima alajá de este capítulo, donde dice Amzake beshituf lifnei Amerina. Ahora, esto es cuando una persona hace meritorios, o sea, le concede el zehut, el mérito, en el shituf a todos los habitantes de una ciudad. Es decir, la persona que va a hacer, en este caso, el mérito para todos los demás de Jolamina. Y merbukulam eruv echad. Dice, si todos los habitantes se unen en el mismo shituf, en ese eruv, en Otzarich Leodian, obviamente, no hace falta que él les informe. Shezehuti lahem. ¿Por qué? Porque el ser incluido es un mérito para la gente. Entonces no hace falta que ellos se den por enterados. Bedin mishi shachach velo nishtatef im benei medina. Ahora bien, la ley que se debe aplicar para una persona que se olvidó y no se unió, en este caso, con los habitantes de la ciudad, o mishalach lishbot beid ajeret, o una persona, como estudiamos, que se fue a pasar Shabbat a otra ciudad, eventualmente, o goy, sheyay maem medina, o por el contrario, un no judío que vivía también en la ciudad, dina kol que dinam bechatzer sheba magoy. Su reglamentación tiene que ver con los mismos que se aplican en un hatzer y en un pasaje, en un patio y en un pasaje. Que en este caso estudiamos que hoy en día, por ejemplo, cuando el eruv se fabrica en ciudades donde conviven, como en todas partes, judíos y gentiles, menos en Israel, los dominios de los gentiles suelen alquilarse mediante un acuerdo negociado con las autoridades municipales. Dado que estas autoridades tienen cierta dimensión de control sobre todas las tierras bajo su jurisdicción y pueden ingresar a todas las casas con una orden judicial, tienen derecho a alquilar el dominio para todos los gentiles que viven en esta área. Y esto es el sentido del eruv hoy en día, que no es fácil hacerlo, repito. O sea que cuando uno quisiera llegar a hacer un eruv, ¿no? Como puede haber en Nueva York seguramente y en Londres
en alguna de las ciudades, no es tan simple hacer el eruv hoy en día, primero porque hay que llegar a un acuerdo con la municipalidad del lugar, con la intendencia del lugar, porque hoy en día obviamente están conviviendo judíos y gentiles en la Golá, en la diáspora, no acá en Israel, Baruch Hashem, donde sí, hay no judíos, hay árabes, etcétera, pero en última instancia aquí hay una gran mayoría de población judía. Muy bien, la última alajá nos dice, Medina Shenishtatfu Kol Yoshbeh. Dice, cuando todos los habitantes de una ciudad participan del Eruv, Chutz Mimavoy Echad, con excepción de un solo pasaje, uno de los pasajes no hizo el Shituf, Jareizeo Ser Arkulam. Esta realidad, dice, la presencia de esos individuos que viven en ese pasaje, conectados con el pasaje, hace que transportar esté prohibido para todos. Veim Banu Matzeba al Petach Hamaboy. Ahora, si eventualmente los habitantes construyeron una Matzeba, un pilar a la entrada del pasaje, entonces dice Eino Seraleja. Eso permitirá transportar. ¿Se acuerdan que estudiamos en algún momento la importancia de poder construir un pilar? ¿No es cierto? Lo vimos en el capítulo 4, para no volver para atrás, un capítulo atrás, donde se construye un pilar que es como una separación donde se puede apoyar y tiene una altura determinada, 40 centímetros, etc. Muy bien. Lefijaj ein me'arvim medina la hatzaim. Por esta razón, dice Rambam, no se establece un shituf en medio de la ciudad, en la mitad de la ciudad, ¿no es cierto? Aquí, por supuesto, los comentaristas y el Shulchan Aruch dice que esto se refiere a una ciudad que está rodeada por un muro con puertas, por una muralla. Entonces, la intención del Rambam significa que si el pilar se erige en medio del dominio público, no es suficiente dividir una parte de la ciudad de la otra. Ahora, si la ciudad no está rodeada por una muralla, entonces no es un dominio privado. ¿Se acuerdan que la muralla hace que todo sea un dominio privado? Y entonces no es un dominio privado según la Torá. Entonces, eso también genera una dificultad. Muy bien. Ubone kol mavoy matzeva al pitjo y bratzal ajaluk b'shutomehem, yadei shelo yesor al she'ar hamevoot. Entonces dice, por esta razón, dice, no se establece un shituf en la mitad de la ciudad, o toda la ciudad se une en el shituf, o se hacen un shituf por separado. Cada maboy, cada pasaje para sí mismo. Cada pasaje debe construir un pilar, esa matzeba, en su entrada para mantener su dominio distinto de los demás, de modo que no cause que los habitantes de nosotros, Meboot, tengan prohibido llevar. Entonces, aquí aparece todo un concepto de solidaridad, eventualmente, que lleva, obviamente, a la gente a poder también calcular, o mejor dicho, considerar, en última instancia, todo lo que representa el concepto de Shabbat. Como ustedes se dan cuenta, se necesita una profunda solidaridad en todas las personas para poder llevar adelante un poquitito todo este desarrollo del Shabbat, que por eso es tan difícil lograr que el Eruv se pueda hacer verdaderamente en una ciudad, ¿no? Se puede hacer en un barrio de una ciudad, pero en una ciudad es prácticamente imposible. En este caso, porque hay que trabajar con todas las variables, la municipalidad por un lado, la intendencia de la ciudad y también los vecinos, eventualmente, que muchos pueden no acordar con todo esto. Muy bien. El capítulo sexto también nos va a llevar a otro ámbito que son Eruv Tehumim Bemazón. Tema muy interesante porque es un tema muy actual. Ese sí, por eso queremos estudiarlo en profundidad, porque esto es cuando hacemos el Eruv de los ámbitos. Tehum está hablando de el espacio que yo puedo caminar en Shabbat, ¿no es cierto? Y entonces, ¿cómo se hace el Eruv Tehumim? Con alimentos. Tenemos aquí 24 alajot también,
que son muy importantes, obviamente, y vamos a ver entonces de a poquito cómo nos manejamos con este escenario. Nos dice Rambam, las primeras 5 alijot es el ámbito, la cantidad de camino que se puede, o de kilómetros o de metros, que se pueden caminar del lugar del Eruv. Cuando una persona sale de la ciudad en la víspera de Shabbat, והניח מזון שתי סעודות רחוק מן המדינה בתוך התחום, y deposita alimentos, va a dejar alimentos para 2 comidas, a una, dice, Rajok Mina Medina, lejos, a una distancia de la ciudad, Betohatjum, pero dentro de los límites del Shabbat. Entonces entendamos nosotros que lo que vamos a ver en el capítulo 7, el capítulo siguiente, establece que uno puede establecer un Eirub Tjumim. Tjum, está hablando del espacio que puedo caminar en Shabbat. Yo puedo hacer Eirub Tjumim, yendo el viernes por la tarde al lugar que deseo establecer como lugar para Shabbat. Entonces, nuestros sabios que hicieron, instituyeron la posibilidad de depositar alimentos para acelerar el proceso del establecimiento del Eirub Tjumim, al permitir que una persona tenga un agente que le deposite alimentos. Entonces, paso a explicar. Cuando una persona sale de la ciudad el viernes por la tarde, ve'iniach mazon shtei seudot, y va a depositar, va a dejar comida para, alimentos para 2 comidas, a una distancia de la ciudad, betohatjum, pero dentro de los límites permitidos para Shabbat, bekabash vitatusham, y al hacerlo, cuando puse alimentos en ese lugar, lo establezco ese lugar como un lugar para pasar Shabbat. Afalpiche Hazar la Medina, Belam Bebeito, se considera como si su base, porque es como su base, porque en Shabbat es el lugar donde depositó la comida para 2 comidas. E incluso si regresa a la ciudad antes del comienzo del sábado, dice Afalpiche Hazar la Medina, Belam Bebeito, y pasa la noche en su casa. Eso es lo que se llama, eventualmente, dice Rambam, Eirub Tjumim. Eruv Tjumim. Quiere decir, el Magid Mishneh, cuando hace su comentario al Rambam, pregunta por qué 2 conceptos aparentemente separados, Eruv Hatzerot, cuando hacemos el Eruv entre patios, y el Eruv Tjumim, que son ámbitos de los cuales se puede caminar, se consideran parte de la misma mitzvah y se describen juntos. El Magid Mishneh explica que dado que ambas son ordenanzas rabínicas, son mitzvot de Rabanán, ante todo, que implican colocar comida en un lugar específico para que el lugar se considere la base de uno para el Shabbat, pueden considerarse como una sola mitzvah. Entonces, ¿qué me ayuda a mí el colocar la comida? Entonces yo voy a salir de la ciudad el viernes por la tarde y deposito en un lugar, en el límite, ¿no? Dentro de los límites del Shabbat, alimentos suficientes para 2 comidas. ¿Sí? Al hacerlo, ya establecí ese lugar como mi lugar para pasar Shabbat. Y entonces se considera, eventualmente, Afalpiche Hazar la Medina Belam Bebeito. Entonces, explica los comentaristas de Rambam. Esta halajá se refiere, lo voy a hacer más lentamente, está prohibido para la persona salir en Shabbat fuera del tjum, del ámbito de su ciudad. Quiere decir, lo que estudiamos ya en principio, 2000 codos. Quiere decir, 2000 codos, la medida del dedo mayor hasta el codo. 2000 codos son, en este caso, 1000 metros. Y entonces, 1 kilómetro del extremo de la ciudad. Entonces, ¿qué puede hacer? Esa persona puede establecer el lugar de su Shevitá de Shabbat, la víspera de Shabbat, fuera de la ciudad. Y entonces, desde ese lugar,
donde dejó su alimento, puede contar otros 2000 codos y de esa manera va a poder avanzar más. Entonces vimos Bekabash Vitatosham. Esa persona decidió con su pensamiento que su voluntad era determinar ese lugar donde dejó la comida como su lugar donde habría de pasar Shabbat. Muy bien, esto se llama Eirub Tchumim. ¿Está bien? Después vamos a estudiar también, les vamos a proponer estudiar la halajá práctica a partir de lo que hemos aprendido y lo que hemos traducido en nuestro Penine halajá del Rab Melamed con respecto a Erub Tchumim. Pero vamos a avanzar con el Rambam unos minutos más. Veyeshlo la aloj, mi me come rubó al pai mamá lejol ruach. Esa persona que puso el Erub en la víspera de Shabbat puede caminar 2000 codos, ¿sí? 2000 codos son 48 centímetros cada codo, para que entienda, por eso resumimos en 50 centímetros, ¿sí? Hay diferentes medidas de acuerdo a lo que es el Shiurei Torah y el Hazon Ish. Digamos, para uno es 48 centímetros, para el otro 57 y medio. Bueno, vamos a hacer un promedio de 50 centímetros. Entonces dice, esa persona puede caminar 2000 codos desde el lugar de su Erub en todas direcciones. Quiere decir, a una persona siempre se le permite avanzar 2000 codos en todas las direcciones desde el lugar donde pasa el Shabbat. Dado que el lugar donde se encuentra el Erub de la persona se considera su base para la Shvitá, para Shabbat, sus 2000 codos se calculan a partir de ese lugar. ¿Me comprende? Entonces, si yo dejo alimentos para 2 comidas, eventualmente puedo desde ese lugar caminar otros 2000 codos. Muy bien, entonces puede caminar en todas las direcciones. Le fijas, en consecuencia, que Sheume Alejmi me come rubole majar al pai mamá que negueta medina. Cuando una persona camina 2000 codos desde su Erub, desde donde dejó el Erub Tejumim, al día siguiente dentro de su ciudad, Betoch a Medina, dice que negue a Medina, y no me alejo a Medina, ela atzof midato. Dice, solo puede caminar hasta el final de su límite. Atzof midato. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Hasta el lugar de la ciudad que se encuentra a una distancia de 2000 codos desde el lugar del Erub. No puede caminar más que eso. O sea, puede caminar estrictamente 2000 codos. Veima ita Medina mublat betoch midato. Quiere decir, si la ciudad estaba incluida dentro de los 2000 codos de su Eruv, en este caso, si toda la ciudad está incluida dentro de su límite, llamémoslo así, Tejasheva Medina Kula que Arba Amot. La ciudad se considera como si fueran 4 codos, Villashlim Midato Hutzala, y puede continuar hasta el final de su límite, más allá de la ciudad. Esto es una excepción que maneja el Rambam, ¿no? Donde lo estudiamos en su momento en Ilhot Shabbat, creo que era cerca del final del capítulo 26 o 27, donde estudiábamos allí en el Rambam que si los límites del Shabbat de una persona terminan dentro de un Reshut Yahid, del dominio privado, no tiene derecho a proceder hasta el final del dominio. Pero si ese dominio está incluido dentro de los 2000 codos, se considera que son solo 4 codos. 4 codos es lo mínimo, lo máximo, perdón, que puedo caminar en el Reshut Rabin. Son 2 metros. Entonces, obviamente, el Ramá, que es Rabbi Moshe Isserles, en el Ora Haim, que cita también al Tur, a la Sakaot Maimoniot y otras autoridades ashkenazíes, difieren de esta aproximación que hace el Rambam y sostienen que se le permite a uno proceder hasta el final del dominio privado, incluso si estamos allá de los 2000 codos del Erub Jumim de uno. Entonces, en la Mishnah Brura
justamente apoya esta idea y dice que muchas autoridades están de acuerdo. En resumen, lo que dice el Rambam es aquí que cuando la persona al día siguiente puede caminar 2000 codos, repito, desde el lugar de su erub en todas las direcciones. Dejó la rujot. En consecuencia, cuando una persona camina 2000 codos desde su erub, donde dejó los dos alimentos, al día siguiente dentro de su ciudad, solo puede caminar hasta el final de su límite. O sea, 2000 codos más y nada más. Sin embargo, si toda la ciudad está incluida dentro de su límite, quiere decir que si él va a recorrer en ese límite de los 2000 codos toda la ciudad, obviamente una ciudad de 1000 metros, es una ciudad pequeña, ¿no es cierto? Entonces, la ciudad se considera como si tuviera solo 4 codos y puede continuar hasta el final de su límite más allá de la ciudad. Entonces, si está incluida en los 2000 codos, es como si fueran 4 codos, si fueran 2. Entonces, por lo tanto, puede avanzar mucho más por fuera de la ciudad. Muy bien, ahora, ¿qué dice aquí? Keitzad. La tercera alajá, pregunta Rambam, entonces, es muy bonito. Dice, ¿cómo? ¿Qué está implícito en esto? Dice Rambam, dice, vamos a suponer que la persona coloca su erub a 1000 codos al este de su casa en la ciudad. ¿Sí? O sea, puso a 1000 codos de su casa en la ciudad hacia el este, en dirección al este. Nimtzame alej lemahar, dice, puede caminar al día siguiente, ni me come rubó, puede caminar al día siguiente desde el lugar de su erub 2000 codos, la Mizraj, hacia el este. ¿Está bien? Lo dejó en el lado este, puede caminar 2000 codos al este. Umealej, mi me come rubó al paim de Ruach Ma'arab. Entonces dice, Nimtza mealej, perdón, le majar mi me come rubó al paim amala Mizraj. Umealej mi me come rubó al paim de Ruach Ma'arab. Entonces, dice lo siguiente. Cuando una persona coloca su erub 1000 codos al este de su casa en una ciudad, puede caminar 2000 codos hacia el este desde el lugar de su erub al día siguiente. Pero también puede caminar 2000 codos hacia el oeste, 1000 desde el erub hasta su casa y 1000 desde su casa hacia el oeste. ¿Qué no puede ser? Dice él aquí. Un minutito, me aleje me come al paim de Ruach Ma'arab. Ela, Shemina Erubat Beitó, Be'elef Amami Beitó, Betoja Medina, solo que, dice, desde el Erub hasta su casa y los 1000 codos de su casa dentro de la ciudad, Beino me Alef Medina, Ela Atzofa Elef. Entonces dice lo siguiente, que la persona dice puede caminar 2000 codos hacia el oeste. Alpaim puede viajar desde el lugar donde puso el Erub, puede ir 2000 codos hacia el oeste, o sea, en dirección contraria. Y dice entonces, Elef Shemin Aerub ad Beito, o sea, los 1000 codos desde el Erub hasta su casa, porque tenía que volver desde el Mizraj, ¿no? Desde el este hacia su casa. Be'elef Amami Beito Betoja Medina. Y otros 1000 codos desde su casa dentro de la ciudad, porque puede caminar ese ámbito. Beino me Alef Medina Ela Atzofa Elef. Y lo único que puede caminar, obviamente, dentro de la ciudad es Atzof Elef. Quiere decir, no puede caminar, perdón, más allá de los 1000 codos. ¿Se entiende? Entonces, ahora bien, allá mi beito Atzofa Medina Pajot Elef, si hay menos de 1000 codos desde su casa hasta los límites de la ciudad, Shenimtzet Midato Kala Chutz la Medina, dice incluso si los límites del sábado terminan a un codo fuera de la ciudad, un codo, no mucho, Tehashev dice a Medina Kula que Arba Amot. Entonces se considera que toda la ciudad
tiene 4 codos, como vimos en el ejemplo anterior. Vialej Hutzala Tesha Meot Shishaves Betishim Amá Tashluma Alpay. Y entonces, ¿qué va a poder hacer? Va a poder avanzar 996 codos más allá de ella hasta completar sus límites del Shabbat de 2000 codos. Porque tenía, obviamente, si hay menos de 1000 codos desde su casa hasta los límites de la ciudad, en ese caso se considera la ciudad como si fueran 4 codos, ¿verdad? Entonces, si los límites del Shabbat terminan a un codo fuera de la ciudad, un codo es muy poca diferencia, se considera como que toda la ciudad tiene 4 codos y por lo tanto desde el lugar del Eruv puede caminar otros 996 codos, porque son 4 más 996 son 1000 codos. Bien, bueno, la alajá número 4 nos dice lo siguiente: le fija, y miniach Eruv, berrijuk alpaim mi beitoshe medina. Según esta idea, entonces el Rambam plantea, si la persona coloca su Eruv 2000 codos hacia el este, en este caso, de su casa, en una ciudad, Ifsit et kola medina kula, perdería la posibilidad de caminar por todo el área de la ciudad hacia el oeste. Benimtzame alech mi beito aderubó al pai mamá. Por lo tanto, se le va a permitir caminar 2000 codos desde su casa hasta su Eruv, Ume Erubó al pai beito. Y desde su Eruv, 2000 codos más, hasta su casa. Pero no puede caminar ni siquiera un codo hacia el oeste de su casa en la ciudad. O sea, hacia el este puede ir y puede volver, pero no puede caminar un codo hacia el oeste. Interesante, ¿verdad? O sea que inclusive aquí nos encontramos con una dificultad verdadera, que la persona no puede volver, no puede salir para el oeste. Eh, Esta es la alajá número 4. ¿Sí? Un minutito. Esto sigue. No, me faltan los números, es increíble. Perdón, me faltan las alajot en número hebreo. Por eso me llamaba la atención. Digo, esto está muy bien. Ameniach eterubó, dice la alajá número 5. Birshut Yahid. Si una persona deposita su erub dentro de la ciudad en la que está pasando el Shabbat, entonces dice Birshut Yahid, en el ámbito del dominio privado, Afiloaitá Medina Gdolá que Nínive. Incluso dice, si fuera una ciudad tan grande como la ciudad de Nínive, que en el Tanaj se considera como una Ir Gedolá, como una ciudad muy grande. Dice, la persona que dejó su Erub dentro del ámbito personal, del dominio privado, incluso si era una ciudad tan grande como Nínive, Bafilu Ir Jarevá, o tal vez era una ciudad que estaba destruida, o Mehará, Arrebial y Durim, o era tal vez una Mehará, quiere decir una cueva que podría ser habitable, aunque no es un lugar de vivienda en sí. Me alejet kulá, bejutzala, alpain mamalejol ruach. Entonces dice, si se trata de todo esto, puede, dice, se le permite caminar por toda su área y 2000 codos más allá de ella en todas direcciones. ¿Sí? Entonces, la decisión aquí del Rambam parecería definirse desde este lugar. El fundamento es que se puede explicar de la siguiente manera. Como se explica en el Hot Shabbat del Rambam, la prohibición de avanzar más de 2000 codos desde el lugar de residencia de uno en Shabbat se deriva del versículo que la persona no debe dejar su lugar en el séptimo día. Al yetze ish minkomo beyom Shabbat, nos dice el Humash de Shemot. Entonces, ¿qué significa lo que nos dice la Torá? Al yetze, cuando se dio todas estas alajot
Eso estudiamos en el libro de Shemot cuando estudiamos acerca del man, ¿verdad? Que no se podía salir. Entonces, no salir de su lugar, al yetze ish mimkomo, se refiere al dominio privado en el que se encuentra, sin importar si se trata de una casa, una ciudad o cualquier lugar. Entonces, cuando se hace un Eruv Tejumim, una persona redefine la ubicación de su lugar en el Shabbat, ¿no? Incluso si uno si no se encuentra en ese lugar al comienzo del Shabbat o poco después, el lugar donde se deposita el Eruv se considera Mekom Shivitatu, el lugar donde va a pasar ese Shabbat. Por lo tanto, si esa ubicación es un dominio privado, Reshut Hayahid, ese dominio completo se considera su lugar. Y el cálculo de los límites del Shabbat comienza desde sus límites. Bien, eso es lo que es la regla que sigue el Rambam. Bueno, una última alajá para hoy. Así los dejamos descansar de tanta información, pero que es realmente muy bonito porque es todo un aparato de lógica. Dice la quinta alajá. Ameniach erubó betoja medina Shabbat ba. Si una persona deposita su eruv dentro de la ciudad en la que está pasando Shabbat, lo asaklum, no hizo nada. Sus acciones no tienen importancia. ¿Por qué? Porque no tiene un sentido práctico y por lo tanto no adquirió un nuevo espacio de Shevitá en el lugar donde dejó el eruv. ¿Por qué? Porque lo único que hizo fue adquirir su espacio en la ciudad donde él mismo se encuentra. Entonces, ¿para qué tenía que hacer ese eruv? Veimos de Dimlo mi me come eruv. Por lo tanto, no deben medirse las distancias a partir de su eruv. Entonces, si los actos hubieran sido considerados significativos, mashmauti, habrían disminuido sus límites del Shabbat y no los habría aumentado. El eruv está para aumentar el límite, porque si en el eruv se le permitiría avanzar 2000 codos desde los límites de la ciudad. Y esto sigue la concepción de Rambam en contraste con los otros comentaristas. Entonces, repito, Amenía Jerubó Betoja Medirashe Shabbat Ba, la persona que deposita su eruv dentro de la ciudad en la que está pasando el Shabbat. Dice Rambam, Lo asa klum, sus acciones no tienen importancia. Ve'ein modedim lo mi me come rubó, y los límites del Shabbat de él no deben medirse a partir de su eruv. El areyu kibnea medina, porque él es como los demás habitantes de la ciudad. Y en este caso, si es como los demás habitantes de la ciudad, todos nosotros en el límite de Shabbat, aquí en Ranana, podemos caminar 2000 codos. Mejulab, yesh laem, al pai mamá, ejol ruach, chutz la medina. Y entonces cada uno de ellos pueden avanzar 2000 codos en todas direcciones fuera de la ciudad. O sea, yo puedo llegar hasta el límite de mi ciudad Ranana, que da por un lado con Kfar Saba y por otro lado hacia atrás con Herzliya. Yo puedo llegar al límite de Ranana con Herzliya y caminar 2000 codos dentro de Herzliya, o puedo llegar al límite de Kfar Saba, donde vive mi hija, y desde el punto donde termina Ranana y empieza Kfar Saba, puedo caminar otros 2000 codos. Ahora, si mi hija vive más allá de los 1000 metros de la entrada de Kfar Saba, entonces si yo voy a ir caminando, entonces voy a tener que dejar cantidad de 2 alimentos para 2 comidas en la casa de mi hija, como para que sepa que allí está mi Shabbat, voy a hacer el eruv allí. Bejenin natam erubó bamkomota mitzarfim la'ir. Dice también, si una persona deposita su eruv, ¿en dónde? Bamkomota mitzarfim la'ir. Bamkomota mitzarfim la'ir dice que hay lugares que están próximos a la ciudad, o sea que serían las áreas periféricas de la ciudad, si podemos llamarlo así, que se consideran como parte de ella, ¿sí? Y ya lo vamos a ver, eso ya se vio, mejor dicho, en Shabbat.
o sea que son áreas periféricas que están incluidas dentro de los límites de la ciudad. Entonces, Shemodedin Atchum Chutz Me'em, y el cálculo de los límites del Shabbat de la ciudad comienza más allá de estas áreas. Hareize que no betojaim. Es como si lo hubiera depositado el Eruv dentro de la ciudad propiamente dicha. Natan Eruvo Chutz Latchum Eino Eruv. Si la persona deposita su Eruv más allá de los límites del Shabbat de la ciudad, entonces obviamente no se considera un Eruv válido. Está claro. ¿Por qué? Porque el Eruv eventualmente está más allá de los límites del Shabbat. Es decir, puso el Eruv a más de 2000 codos de la periferia de la ciudad. Y entonces es posible que no le alcance durante Ben Hashmashot, quiere decir la puesta del sol prácticamente, el atardecer, momento en que la adquisición del Eruv entra en vigor. Por lo tanto, el Eruv no es válido. En cambio, los límites del Shabbat se definen desde su hogar, dice el Ramá. Muy bien, bueno, este es el mundo apasionante de lo que es el Eruv Tjumim. Por supuesto que vamos a tener una explicación bien acabada para todos los que lo quieran. Pueden ingresar con mucho gusto, por supuesto, porque vale la pena tenerlo. Ustedes pueden abrir en Google el Penine Alajá del Rav Melamed. Ustedes pueden poner, lo voy a poner aquí, en mayúscula Pninei Alajá, ¿sí? Bueno, está en minúscula, perdón. Y ahí tienen ustedes Pninei Alajá. Lo primero que sale, creo que me están viendo la pantalla, ¿verdad? La puse para todos. Pninei Alajá del Rav Melamed, ¿sí? Y aquí tienen, por ejemplo, todo lo que hemos editado hasta ahora. Ahora va a salir el nuevo libro, el 11º de la serie, Baruch Hashem, que es el libro de Moadim, de Yom Tov y de Jola Moed, ¿no? Acá tienen todos los libros que hemos sacado, de Filá, Plegaria, Yamim Noraim, 2 libros de Shabbat imperdibles, eventualmente, perdón, se me marcó sin querer, todos los de Shabbat. También hay uno que es muy bonito, esto es para parejas casadas, la alegría del hogar y su bendición, la relación entre hombre y mujer. Tefilat Nashim, hemos estudiado con todas las mujeres en el aula virtual este libro. Zmanim, tiempos, acá me habla sobre Hanukkah y Purim y también sobre Rosh Chodesh y Lag BaOmer, son 2 tomos. Pesach, y bueno, fantástico para poder revisar ahora, y Berajot. Ahora, si ustedes toman el libro de Shabbat, por ejemplo, entonces van a encontrar que en el libro de Shabbat van a ver los contenidos, y los contenidos, creo, están al final, donde estamos, perdón, voy a ir hasta el final porque es la última parte de este libro. Voy a ir al punto número 5, eventualmente. Espero que esté aquí. Atar y desatar. Bueno, puede ser que la página esta la han cambiado desde la yeshiva y probablemente, sí, no lo tenemos. No lo tenemos aquí, pero se los voy a buscar eventualmente y lo vamos a poner para que lo tengan a disposición. Lamento no poder encontrarles el área, pero aquí supuestamente está en el capítulo 30 de Shabbat el tema de Eruv Tjumim. Puede ser que lo puedo poner eventualmente como búsqueda de Peninei Alajá en general. Bueno, lo voy a buscar para la semana que viene y con Beri Neder lo vamos a encontrar. Muy bien, bueno, muchas gracias por acompañarnos, que tengamos Shavuot Tov, Besorot Tovot, que Kadosh Baruj Hu les envíe a todos mucha verajá, mucha atzlajá, y muchas gracias por vuestro esfuerzo.
de acompañarnos en horas de trabajo, seguramente para muchos de los que están fuera de Israel y aquí en Israel, porque ya son las 10 de la noche y ya es hora para muchos de ir a descansar. No es mi caso particular, pero sí para muchos. Muchas gracias a todos. Bienvenidos una vez más y Shavua Tov. Que tengamos buena semana.